Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15. Y ya quiero de una vez comunicarles que ese es el primer mensaje de este versículo. El próximo, Dios mediante, se los entrego el próximo domingo. Así que este versículo me ha puesto el Señor en el corazón el darle dos mensajes. Así que este versículo nos hace dos entregas. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 15. En esta entrega nos ceñiremos a la primera parte del texto. El texto contiene por lo menos dos partes y hoy nos ceñiremos a la primera parte. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, que dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Hoy nos ceñiremos a la primera parte que dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. En una iglesia ejemplar no debe haber lugar para tomar desquite de quienes nos ofenden. Repito, este es el corazón de esta primera entrega. En una iglesia ejemplar no debe haber lugar para tomar desquite de quienes nos ofenden. Y el corazón de este mensaje lo encerré en este párrafo. La palabra nos enseña a esperar en la justicia de Dios y no procurar justicia por nuestros propios medios o los que estén a nuestro alcance, porque de así hacerlo, seguramente Dios no nos hará justicia. Repito el corazón de esta entrega, el corazón de este mensaje. La palabra nos enseña a esperar en la justicia de Dios y no procurar justicia por nuestros propios medios o los que estén a nuestro alcance. De así hacerlo, seguramente Dios no nos defenderá, Dios no nos hará justicia. A lo largo de mi carrera pastoral, que ya son más de 4 décadas, si Dios me concede la vida, en el 2028, mi esposa y yo vamos a tener 50 años de casados. Y si Dios lo permite, me gustaría en esa misma fecha decir: hemos tenido 50 años de ministerio juntos. Antes de que me casara con ella, fui pastor soltero cerca de 3 años. Y no quiero celebrarlo entonces en el 26, quiero esperarme hasta el 28 si Dios me concede la vida. Así que vayan engordando el becerro más gordo que tengan para que en el 28 podamos celebrar esos 50 años, no solamente de matrimonio, sino también de ministerio. Y decía que a lo largo de mi carrera pastoral, que ya son más de 4 décadas, me he encontrado dentro de la iglesia a hermanos, inclusive pastores, diáconos, misioneros, que me han dicho: pastor, yo no me dejo, el que me la hace, me la paga. Y algunos esgrimen un texto por ahí medio doblado y medio torcido. La Biblia dice que debemos de ser mansos, no mensos. Así me han dicho. Y tengo que confesarle que por algún tiempo yo pensé igual. Sí, la Biblia dice que debemos de ser mansos, no mensos. Pero es que la Biblia no dice que seamos mensos, dice que debemos de ser mansos. Pero que el corazón vengativo, el corazón ofendido que quiere tomar revancha, dice: yo no me dejo.
El que me la hace, me la paga. Aquí son mis chicharrones los que truenan. Y dice un refrán popular que la venganza es un platillo dulce que se come en frío. ¿Han oído ese refrán? La venganza es un manjar dulce que se come o que se disfruta en frío. Y para los que apuntan, el título de este mensaje es: ¿la venganza de verdad es dulce? Así se llama este mensaje. La venganza ¿de verdad es dulce? No esperan la venganza de Dios. ¿De verdad es un platillo que se come en frío para disfrutarlo? Quizás así dice alguna parte de nuestra sociedad. Y yo ya les dije que en mi carrera pastoral, que ya son más de 4 décadas, me he encontrado a hermanos dentro de la iglesia, pastores, misioneros, diáconos, que si bien no lo dicen, sí actúan así. Me dijo una hermana en una ocasión que se agarró a greñazos en un microbús, no voy a decir en la ciudad, ¿verdad? Porque a lo mejor me estuviera escuchando, yo no lo sé. Es que yo no me dejo, pastor. Yo no soy nadie para dejarme de los demás. Soy una hija de Dios. Es cierto, somos hijos de Dios. Pero Jesús aprueba que nos venguemos. Jesús aprueba que tomemos desquite. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Dice la Biblia en la epístola del pastor Santiago capítulo 1 que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, sino que recibamos con mansedumbre la palabra. Eso está concretamente en Santiago capítulo 1, versículo 20 y 21. No tienen que estarlo buscando aquí, búsquenlo allá en sus casas. Santiago 1, 20, 21. La justicia de Dios no está en la ira del hombre. ¿Por qué tomamos la decisión de desquitarnos de los demás? ¿Porque nos sentimos ofendidos? ¿Porque nos sentimos agraviados? ¿Es válido buscar justicia y andar en los juzgados, en demandas, en dime y diretes? He conocido a muchos cristianos y pastores que andan en demandas y en pleitos jurídicos. ¿Qué no dice la palabra que no sería mejor que suframos el agravio? Como lo vivió el hermano doctor que nos testificó en el culto, que le dijeron que se callara y aunque estaba que reventaba por dentro, él prefirió callarse, prefirió sufrir el agravio. Y ya oímos cómo Dios lo defendió. Pero cuando tomamos desquite por nosotros mismos, lo más seguro es que Dios no nos va a defender. ¿Saben? Dios respeta nuestras decisiones. Dios no busca máquinas. Dios no busca autómatas. Dijo el Señor Jesús que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando se dice en espíritu, sí se está refiriendo a aquella entrega, aquella fiel devoción reverente con que se busca al Señor. Y cuando dice en verdad, se está refiriendo a esa honestidad, a esa veracidad, a esa entrega que no solamente es de labios, sino que también de hechos, de acción. La venganza no es un platillo dulce, es engañosa. Y quiero compartirles en este mediodía por lo menos 3 riesgos o trampas que presenta la venganza. Puede haber más,
pero yo solamente me quiero abocar a 3. Dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal. En otras palabras, miren que ninguno haga justicia por su propia mano. O miren entre ustedes que nadie se desquite. Por eso le dije que en una iglesia ejemplar no hay lugar, no debe haber lugar para tomar desquites de aquellos que nos ofenden. Porque el hecho de que pudiéramos ser una iglesia fuerte en el espíritu, el hecho de que como iglesia contamos con la presencia del Espíritu Santo y tenemos la instrucción de su santa palabra, no significa que no haya dificultades, no significa que no haya agravios, no significa que no haya ofensas, porque finalmente usted y yo somos de carne y finalmente también solemos reventar. Por eso, hermanos, en nuestras relaciones como creyentes en Jesucristo, el apóstol Pablo ha venido plasmando desde el versículo 11 hasta aquí que llevamos al 15 hoy, consejos prácticos para que seamos esa iglesia ejemplar, para que nadie nos eche en cara nada. En el versículo 11, 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11, dice, anímense unos a otros. No dice pisotense, ¿verdad? Dice anímense. La palabra animar es levántense unos a otros en su ánimo. Y el 12, el 13 y el 14, hermanos, reconozcan a sus ministros, a sus pastores. Son gente también con defectos, son gente que sienten, son gente que a pesar de todo ellos se dedican a servirles, a enseñarles, se dedican a entregar su vida en la iglesia. Reconózcanlo, ámenlo, cuídenlos, agradezcanle mucho. Y luego en el versículo 13 dice, tengan paz, vivan en paz, sean amantes de la paz, sean mensajeros de la paz. Y luego en el versículo 14 también les ruego, hermanos, que amonesten a aquellos que están sin hacer nada. Fuimos llamados para ser servidores, fuimos llamados para ser útiles. La vida cristiana no consiste en venir a escuchar el mensaje e irse y seguir igual. La vida cristiana consiste en vivir las enseñanzas de Jesucristo en nuestro diario vivir. Por eso se nos dice, sean pacientes. Llámense la atención unos a otros para que se pongan al tiro, como se dice popularmente, ¿no? Sostengan a los débiles, no los dejen caídos. Sean pacientes. Y hoy dice, miren que nadie pague mal por mal a otro. Les dije que quería hablarles de 3 trampas que contiene la venganza y no nos damos cuenta de ello. Por eso antes de pensar en tomar desquite, antes de pensar en vengarse, antes de pensar en que el otro sufra igual que usted, en primer lugar, la primer trampa o riesgo que trae la venganza, hermanos, es usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Ya vimos en el transcurso del culto y concretamente con la lectura del Salmo 50 que el único juez es Dios, nadie más. Ya vimos en la lectura del Evangelio que el Señor Jesucristo recomendó o dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma en los Romanos capítulo 12, la epístola a los Romanos capítulo 12, dice que no nos venguemos,
Porque nuestro vengador es Dios. Nuestro justiciero es Dios. El único juez, el único digno de dar juicio a vivos y muertos, a ricos y pobres, a blancos y negros, es Dios. ¿Por qué Él es el único capacitado para dar juicio? Porque es el creador. Porque es el dueño de todas las cosas. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano?, dice la Biblia. Así que ¿cuál es la primera trampa que nos ofrece la venganza y nos la tragamos sin darnos cuenta? Que tomamos el lugar que le corresponde a Dios cuando queremos enjuiciar a los demás. El único que da juicio y el único que está capacitado para hacerlo es Dios, porque Él es el juez eterno. La Biblia dice que todos. ¿Y qué significa el término todos? Hombres y mujeres, adultos mayores, adultos en edad productiva o jóvenes que ya tienen conciencia. Yo no sé a qué edad llega la conciencia, si a los 10, si a los 9, si a los 15 años, yo no sé, pero Dios es el que sabe, porque ni siquiera los psicólogos saben a ciencia cierta a qué hora hay conciencia. Imaginen que alguien dijo que uno de mis nietos es ¿cómo se llama? Autista. No, ¿qué va a ser autista? Y así somos los seres humanos, muy fáciles para dar juicios. ¿Se acuerdan que leímos lo que dijo el Señor Jesús? ¿Tú quién eres para juzgar? Estás viendo la paja en el ojo de tu hermano y no eres capaz de ver tu propia viga. Así que, hermanos, cuando tomamos desquite o cuando queremos acomodar lugar, que se nos haga justicia, que nuestro derecho tiene que ser respetado, estamos usurpando el lugar que a Dios le corresponde. No somos nadie para exigir derechos. A ustedes, niños, que les están enseñando en la escuela que tienen derecho. Bueno, miren cómo está, con el perdón de los maestros aquí presentes y de mi propia hija que es maestra, miren cómo está la escuela patas para arriba hoy día. A lo bueno llamándole malo y a lo malo llamándole bueno. Ah, pero es la modernidad. Ah, pero es el avance. Ah, pero es la transformación. Donde se están dando leyes que los padres ya no podemos corregir a los niños, que si se siente niña, que le dejemos que sea niña. Qué aberraciones tan estúpidas estamos teniendo hoy día. Sé que corro el riesgo de que ¿cómo se llama? Ustedes saben, ¿no? Pero esto es lo que estamos viviendo hoy. Y no debemos de perder de vista lo que dicen las Sagradas Escrituras, que Dios es el único juez, porque es el dueño, porque es el creador y porque Él es el dador de la vida. Y todos vamos a comparecer ante Él, nos guste o no, creamos o no, así está establecido en su palabra. La segunda trampa, como ven, no estoy profundizando, estoy yendo muy sencillito, vamos a entender con suma claridad lo que dice Dios. La Biblia dice, miren que nadie pague mal por mal a los demás. ¿Por qué razón no? Porque Dios es el juez, nadie más. Él es el encargado de todas las cosas. Él es el encargado de impartir justicia. La segunda trampa. Cuando queremos acomodar lugar, vengarnos. Cuando queremos comernos ese platillo dulce porque se planifica, porque se le da vuelta en la cabeza cómo le vamos a hacer para tomar ese desquite deseado.
asfixia. Una doctrina y práctica cardinal que nos vino a enseñar Jesús en esta tierra, que lo leímos en la lectura del Evangelio. Perdonad a los que os ofendan. ¿Se acuerdan que dijo Jesús clavado en la cruz? Y los que saben mucho del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento dicen que la construcción gramatical implica desde que Él era azotado, desde que Él era escarnecido, desde que le pusieron su corona de cruz, y cuando estaban poniendo los clavos en sus pies y en sus manos, y cuando él iba cargando esa pesada cruz y el peso lo derrumbaba una y otra vez, dicen los que saben mucho de la gramática del idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que la construcción quiere decir que mientras él iba viviendo cada burla y cada golpe y cada clavo en la cruz y cada latigazo, él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la razón por la cual la gente no sabía lo que estaba haciendo es porque estaban escarneciendo al Eterno, es porque se estaban burlando del Todopoderoso, es porque estaban haciendo de menos a aquel que lo es todo. Por incredulidad, la nación judía lo rechazó como su rey. Por incredulidad, el imperio romano lo ejecutó. Por rebeldía en el corazón del hombre, hizo que Jesús pusiera su vida en la cruz. Entonces, cuando el corazón quiere acomodar lugar, tomar desquite de la ofensa que le hayan hecho, se está asfixiando la práctica del perdón. Y una de las razones por la cual hay mucha gente se va de la iglesia, mucha gente deja el ministerio, mucha gente reniega del Evangelio de Cristo y muchas congregaciones se están dividiendo, es precisamente por la falta de perdón. ¿Y qué digo de las familias? Muchas familias quebrantadas se están desbaratando por la falta del perdón. ¿Y cómo se exprime esa falta de perdón? Exigiendo derechos. Tengo el derecho de ser libre, dice la esposa. Y el esposo dice: tengo derecho de buscarme otra. Y el hijo dice: me voy de la casa porque tengo derecho a ser libre. Y todo el mundo tiene derecho. Pero no son más que las expresiones de un corazón endurecido, que no ha disfrutado, que no ha vivido la dicha del perdón de Dios y que por lo consiguiente no puede perdonar a los demás. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando leímos el Evangelio? Oren por los que les persiguen, amen a sus enemigos, perdonen a los que los aborrecen. Si alguien los maltrata, no solamente caminen una milla, caminen dos. Si alguien les arrebata lo que tiene, denle todo lo demás. En estos días, queridos hermanos, creo que ustedes vieron en las noticias, se acostumbran a ver noticias, como un hombre siguió a una mujer, un hombre de playera verde, que gracias a Dios ya lo apresaron. Y no sabemos el contexto, no sabemos lo demás. Algunos dicen que ya eran conocidos, algunos dicen que en realidad la muchacha lo había despreciado. No sabemos. Estamos tan lejos de donde sucedió que no sabemos cómo fue realmente. Hay muchas conjeturas. Pero vimos en las cámaras de la televisión, en las noticias, cómo a sangre fría ese hombre le dio de puñaladas a la mujer. Vivimos en estos días donde cualquiera que se siente agredido en sus derechos toma desquite a sangre fría sin importarle absolutamente el derecho de los demás, por no querer perdonar la ofensa,
por no querer vivir el perdón. Porque todavía nos vamos conduciendo con el pensamiento de que el que me la hace, me la paga. Es que yo no me dejo, de mí nadie se burla. Y se ha puesto a pensar todo lo que le hicimos a Jesús. Se ha puesto usted a pensar, y los insultos que vivió Jesús, y las burlas que toleró, y los golpes, y los clavos. Y usted me dice, pastor, pero era el Hijo de Dios y él venía a eso. En efecto, Jesús venía a morir en la cruz. Así lo dice la Biblia. Pero no, también dice la Biblia que él, siendo justo, lo vivió por nosotros los injustos. El que no abrió su boca fue llevado como un buey al matadero por amor a usted. Porque Dios no es un Dios que toma revanchas, no es un Dios que toma desquites, no es un Dios que ejerce toda su ira. Al contrario, hermanos, es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Y a la vida práctica los remito y me remito. Solo por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos. Solo por el amor de Dios estamos aquí. Solo por la misericordia de Dios disfrutamos de su perdón y de su misericordia, de su bondad y de su generosidad. Como dijo el hermano en su testimonio, vi cómo Dios me libró. Y el otro hermano dijo, vi cómo la buena mano de Dios estaba allí para socorrerme, porque por su gracia nos escucha en nuestro clamor. Y la última trampa, no para ir terminando, sino para ir concluyendo las tres trampas que les dije que contiene la venganza o el desquite, es que un tercer riesgo, una tercera trampa que nos tragamos sin darnos cuenta, es la amargura. Porque el desquite, hermano, no satisface el corazón. La venganza no es tan dulce, es amarga, es dolorosa, bueno, yo no la pudiera describir con exactitud quizás en esta hora. ¿Sabe por qué digo llena de amargura? Porque el desquite no satisface, sino frustra. Carga la conciencia, hace sentir culpable al corazón que tomó desquite, lo hace sentir miserable y pronto descubre que aún tomando desquite no pudo quedar satisfecho del todo, porque la única satisfacción es vivir la dicha del perdón. No lo dije poéticamente, es una realidad. La única satisfacción es vivir la dicha del perdón. Y cuando se vive la dicha del perdón, se está dispuesto a perdonar. Y se está dispuesto a aceptar a los demás tal como somos. Quiero, ahora sí para terminar, yo no quiero hablar mucho más porque ya fui bastante amplio. Quiero concluir en esta mañana trayéndole a su memoria varios eventos que fueron el resultado o los resultados de una venganza. Voy a decir el texto, ustedes léanlo en sus casas, así que apúntenlo. Esta historia o estos eventos usted los puede encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 13 al 18. Por si alguien apuntó la cita, para que lleguen a casa y la lean. Segundo libro de Samuel, capítulos 13 al 18, es decir, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. No tienen que leerlo de corrido, vayanlo leyendo poquito a poquito.
Son varios eventos en esta narrativa, en esta historia, o en estas historias. Son varios eventos, pero todos todos tuvieron un origen en una venganza, en un desquite. En esos capítulos, segundo libro de Samuel, capítulo 13 al 18, se narra parte de la historia de la vida y la familia del rey David. Él tuvo muchos hijos. Y un día, uno de sus hijos llamado Amnón, y esto me da lugar para otro mensaje que en otra ocasión le diré sobre las compañías. Ojo, muchachos de secundaria, de preparatoria, de universidad, las compañías. Ese muchacho Amnón le dijo a su tío que cómo le gustaba una de sus medias hermanas. Se enamoró, según él, de su media hermana, se apasionó. Su media hermana se llamaba, me parece, Tamar. Si no, por ahí mi esposa me ayuda a corregir. Tamar. Y este muchacho Amnón estaba tan desesperado y tan angustiado. Decía a su tío, tío, es que la vida no tiene valor para mí si no se viene a vivir conmigo Tamar. Si no la poseo, no tiene sentido mi vida. Y el tío le dijo, mira, hijo, tan sencillo, hombre. Hazte el enfermo y dile al rey, dile a mi hermana, a tu hija, a mi media hermana, que me traiga de comer a mi cuarto. Y el joven siguió las instrucciones de ese tío maleante. Era un tío banda, Y el rey David dio orden de que su hija Tamar le llevara de comer a su hijo Amnón. Y estando en el cuarto solo, ya ustedes imaginan qué pasó. Él abusó de ella. Tamar era muy bonita, pero probablemente no tan hermosa como su hermano Absalón. Este Absalón, la Biblia dice que era el hombre más hermoso. No. Con el debido respeto, hermanas, ninguna de ustedes en su cabellera le llegaba al cabello de Absalón. Precioso, dice. Cada año se lo tenía que cortar porque le crecía de una manera abundante, así como ustedes se lo imaginan, ¿no? Los que son, las hermanas que son lacias, ¿quién van allá para que se los ondulen, ¿no? Y las hermanas que son de pelo chino van a que se lo hagan lacio. Así es la vida, ¿no? Absalón era hermoso, con cabellera hermosa, no. Su cutis era como el de un bebé. No, hombre. Y cuando este muchacho hermoso llamado Absalón, padre de paz significa el nombre, notó que su hermana Tamar estaba muy triste, muy decaída, le dijo, ¿qué te pasa? Y le contó lo que había sucedido. No, es que Amnón abusó de mí, le echó a perder su vida, porque en toda violación sucede eso, se echa a perder la vida de los demás, se rompe la paz, se rompe la tranquilidad. ¿Y saben qué pasó en el corazón de Absalón? Se anidó la amargura, se anidó la frustración. Él no podía creer cómo uno de sus hermanos había abusado de una de sus hermanas. No le cabía en la cabeza eso. Y Absalón empezó a maquinar cómo se iba a desquitar. Y la Biblia dice, por eso le di el pasaje para que lo lean, que Amnón se quedó calladito, pero pensaba, maquinaba. Pasaron 2 años de aquel suceso, donde
Absalón estuvo planeando, maquinando cómo tomar desquite. Y mientras su corazón se llenaba de amargura, de resentimientos, de frustración. Y cuando pasaron los años, Absalón hizo un banquete y le dijo al rey: quiero celebrar a mis hermanos, dile que vengan todos a mi casa. Y en ese banquete corrió el vino, como corre hoy día, en esos días especiales que hay en la República. Ríos y ríos de licor cayeron. Y cuando Absalón vio, porque el único que no tomó fue Absalón, cuando Absalón vio que todos sus hermanos estaban borrachos, ordenó a su sirviente: maten a Amnón. Fíjense, un hijo de David abusando de una hija de David, otro hijo de David planeando cómo matar a su hermano por 2 años, y mató a su hermano y se fue huyendo a Absalón a una ciudad importante. Se fue y allá estuvo por muchos años, y lejos de sentirse satisfecho de haber cobrado venganza, más frustración llegó a su alma. Porque finalmente, cuando regresa a Jerusalén, ¿saben qué hace? Empieza a planificar cómo darle golpe de estado a su papá, cómo quitarlo del reino. Todo surgió de una venganza que no satisfizo el corazón del vengador. Porque al huir por haber mandado a matar a su hermano, en lugar de sentirse satisfecho por haber alcanzado, según él, justicia, por haber cobrado desquite, más se frustró y su corazón se llenó no solo de amargura, sino de odio y de resentimiento, ahora contra su propio papá. Y no se tentó el corazón de planificar un golpe de estado. Y el papá, para no enfrentar en guerra a su hijo, tuvo que huir. ¿De verdad la venganza es un plato dulce? ¿De verdad tomar desquite de los que nos ofenden nos va a hacer sentir bien? Vean que no, hermanos. Por eso la Escritura dice: miren que nadie pague mal por mal a los demás. Este relato bíblico que les he terminado de decir, hermanos, nos deja en claro que la venganza no tiene nada de dulce ni de satisfactoria. Por ello el consejo es: no os venguéis vosotros mismos, dejad todo a la ira de Dios. No sean vencidos de lo malo, vence al mal haciendo el bien. Padre mío, en el nombre de Jesús, dejo en tus manos esta prédica para todo el auditorio presente y los que van a oír en las pantallas. Que el Espíritu Santo lo perfeccione en los oídos de todos ellos y que quede en la palabra de Dios quede impresa en nuestra alma, para que seamos practicantes del perdón y no del desquite, para que podamos perdonar y ser libres de la amargura y del resentimiento, para que podamos encontrar la paz que solamente produce el perdón de Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente dijo, sino que hizo, al entregar su vida en la cruz para darnos perdón de pecados. Gracias, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.